El espacio cultural sanatilano retrocede hasta la Tarazona de entre mediados del siglo XVIII y mitad del XX. Es el periodo del que data el patrimonio industrial que atesora la ciudad, con el que convivimos a diario, pero en ocasiones desconocemos y no ponemos en valor. Una época de profundos cambios sociales que impulsaron comunicaciones como el ferrocarril o la energía eléctrica, que llegó a Tarazona apenas 2 décadas después de que lo hiciera a grandes capitales como Madrid o Barcelona. Un periodo con nombres propios, los de grandes empresarios y emprendedores que hicieron de Tarazona un referente industrial de España en sectores como el textil, los fósforos, el químico, la construcción o la alimentación. Los precedentes del sector industrial de la alimentación en Tarazona vienen dados por los molinos de aceite y de harina principalmente, ¿no? Estos molinos en algunos casos se llegaron a industrializar con la introducción de maquinaria suiza, alemana y pues en el caso del sector de la harina pues llegamos a tener 3 fábricas, ¿no? 3 fábricas harineras, y en el del aceite podemos hablar de 2 industrias, ¿no? Una de ellas todavía en funcionamiento. Luego el sector de la alimentación también se complementa pues con otro tipo de fábricas, como pueden ser las de fideos, de galletas o, por ejemplo, el tema de los alcoholes, las bebidas refrescantes, y también en este sector incluimos, como no, el matadero y el silo, por ser también elementos importantes para la industrialización de nuestra ciudad. Hay gran disparidad de información entre las diferentes industrias que conforman este sector de la alimentación. Hay de algunas que sí que estaban documentadas, porque hay varios estudios realizados sobre las harineras, otras que sí que la familia guardaba documentación o tenía información recopilada o tenía muchos recuerdos, ¿no?, que proporcionarnos, pero en otros casos simplemente pues teníamos la mención, incluso de oídas, o algún objeto que nos estaba demostrando que había una fábrica que se llamaba así o que estaba dedicada a esto, pero no había información más allá. Entonces ha sido una compleja labor de documentación ahí para poder pues de alguna manera corroborar la existencia de todas ellas, en la época en la que estamos trabajando, ¿no?, que es desde el siglo XIX hasta 1950. Tenemos desde envases, recipientes, pero también tenemos los propios productos, también tenemos fotografías, documentación antigua, pues desde cartas, sobres timbrados, cuños, luego también tenemos una amplia muestra de herramienta, de maquinaria, también cuadros representativos de esas industrias. Entonces, pues la verdad es que es muy variada. El siguiente sector que se recorre en la muestra es el de los fósforos, con un nombre propio, Pascasio Lizarbe, el precursor de la fábrica del Carmen, donde no solo se producían cerillas, sino también maquinaria para la propia industria, y que no fue la única que hubo en Tarazona. Desde luego fue, junto con alguna de las industrias textiles, las que hicieron que la industrialización entrara de lleno en nuestra ciudad. Ya en 1840 se funda la primera industria fosforera de Tarazona, pero que llegó a tener hasta 3. Son conocidas por la mayor parte de la gente 2 de ellas, la que se encontraba ubicada en el Carmen, que llegó a ser fosforera española y que, como bien comentabas, pues luego ha adquirido otros usos industriales, y otra ubicada en lo que es el Parque San Francisco. Pero también hay que saber pues que había una pequeña industria fosforera ya en el entorno del barrio de la Judería, que está bien documentada, de la que también tenemos objetos aquí ubicados y que también comercializaba sus productos en toda la comarca. Entonces, bueno, pues la verdad es que ha sido una gran sorpresa encontrar esta tercera industria, conocida por muy pocos, y la muestra que tenemos aquí de objetos es extraordinaria. Tenemos objetos de muchísimo valor, tenemos premios internacionales, tenemos documentación antigua, fotografías nunca antes vistas que han salido pues de las casas de las familias propietarias de estas industrias, o también pues de aquellos trabajadores que con mucho ahínco y con mucha dedicación han estado coleccionando pues las cajitas de cerillas o diferente documentación sobre la industria fosforera, que, como todos sabemos, tenemos la mejor colección de cajas de cerillas en Tarazona gracias a don Luis Tarazona. Pascasio Lizarbe fue el precursor de la industria fosforera en Tarazona, pero es que además le fue concedida a nivel nacional la patente de fabricación de los fósforos. Entonces, bueno, era un señor de mucha importancia, y la fábrica pues se llegó a conocer como la catedral de los fósforos, y bueno, sobre todo en la época central del primer tercio del siglo XX, fue una de las más importantes a nivel nacional.
No menos importante fue la industria textil, en la que muchos y muchas turiasonenses trabajaron hasta hace algunas décadas en fábricas que influyeron en el urbanismo de la Tarazona que hoy conocemos. Generalmente se piensa que la industria textil arranca en Tarazona con Manuel Gutiérrez de Córdoba. Él llegó a esta Tarazona siguiendo los pasos de su tío Antonio Gutiérrez. Entonces, pues ya ahí se suma una industria más a las que conocíamos, que es la de Antonio Gutiérrez, posteriormente Manuel Gutiérrez de Córdoba, que posteriormente fue Textil Tarazona en manos de sus hijos, y Cipriano Gutiérrez Tapia. También tenemos otras industrias relacionadas con el sector textil, como es la de Curtidos de Tomás Montes o las industrias dedicadas al tema del lino y el cáñamo, como Fitena y Caitasa. Hay herramienta muy curiosa, herramienta que está completa, herramienta que está conservada parcialmente, ¿no? Tenemos, por así decirlo, partes de máquinas, pero bueno, que por lo menos nos hacen ver, o son testimonios de los materiales que se empleaban, la manera de trabajar o de realizar esta maquinaria, y bueno, pues también tenemos una amplia muestra de catálogos, de tejidos, de documentos antiguos, de etiquetas, bueno, infinidad de objetos, ¿no? Tarazona tuvo además industrias químicas y relacionadas con la construcción y las artes gráficas. Tal vez sea poco conocido, sí que todos conocemos la existencia de la papelera, de celulosas del Keiles, del que todavía nos quedan vestigios arquitectónicos, pero también teníamos una fábrica de aceites de orujo, de jabones, de lejías. En este sector también incluimos lo que es en las industrias de los materiales de construcción, la famosa tejería de Cuevas, o también las imprentas, porque las imprentas también están consideradas dentro del patrimonio industrial. Entonces sí que imprentas hubo una gran cantidad de ellas, algunas muy pequeñitas que duraron poco tiempo, pero dos de las que más han perdurado en el tiempo, como es Meléndez y Chueca, todavía hoy las podemos conocer, y hay una importante muestra de objetos procedentes de ambas. La industria marcó un antes y un después en Tarazona. Fue la precursora del Instituto Laboral, hoy centro de secundaria y bachillerato, que fue un referente en el norte del país y formó a cientos de personas. Algunas de las firmas aquí representadas exportaban sus productos a países como Alemania, Bélgica, Cuba o Filipinas. La labor de documentación ha permitido localizar un total de 42 industrias, de las que hoy se conservan 28 monumentos con menos antigüedad que otros inmuebles históricos, pero no por ello con menor valor patrimonial. Creo que es una de las exposiciones que teníamos una duda precisamente en Tarazona en lo que es en el ámbito de la investigación del patrimonio industrial, ¿no? Tenemos un patrimonio industrial muy rico y que sin embargo por circunstancias pues lógicamente no se ha centrado tanto en él como por ejemplo el patrimonio histórico artístico, por decirlo de alguna manera, pero aún así quiero decir que tenemos un campo por delante muy interesante, que nos va a dar muchas sorpresas, y desde luego creo que va a ser una exposición que muchas personas de Tarazona se van a ver identificadas, ¿no? Sobre todo porque les va a rememorar sus tiempos más jóvenes, no por el mero hecho de la juventud, sino de ver una Tarazona industrializada y que fue un auténtico foco económico y de germen desarrollo. La exposición es el eje de las actividades organizadas por la Fundación Tarazona Monumental para conmemorar el Año Europeo del Patrimonio Industrial. Su realización ha sido posible gracias al apoyo económico de 7 empresas de la ciudad y casi 70 personas que han cedido objetos de lo más diversos. La muestra, que puede ser el germen de un futuro espacio expositivo permanente sobre el patrimonio industrial de Tarazona, permanecerá abierta hasta el próximo 29 de noviembre.